Noviembre de 1845. Las aguas del río Paraná se oscurecen por el humo y la sangre. Las cadenas tensadas a través de la corriente en la vuelta de Obligado están rotas por golpes de martillo y salvas de cañón. El hierro que debía detener al imperio está roto. Un escuadrón anglo-francés conjunto corre río arriba. Las fragatas de vapor y los buques de guerra creados por la era industrial van lentamente contra la corriente, arrojando humo negro espeso al cielo. Sus cuerpos están reforzados con hierro. Su artillería es de largo alcance y más poderosa que cualquier otra cosa que los argentinos tengan. Esta es una demostración de fuerza, diseñada no solo para el enemigo, sino para todo el mundo. En las cabinas de los oficiales descorchan champán. En Londres y París, los periódicos imprimen titulares solemnes. El río está abierto. Se ha restablecido la libertad de comercio. La civilización ha vencido a la barbarie. En Europa, esto se percibe como la humillación final del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Parece que la Confederación Argentina está rota moral y militarmente. Las cadenas están rotas, lo que significa que la voluntad de resistir también está rota. Eso es lo que piensan los almirantes al mirar los mapas. Sus dedos se deslizan por las curvas de Paraná hacia Corrientes y Paraguay. Ya están calculando las ganancias futuras, telas de Manchester, productos de Lyon, productos industriales que se venderán a precios altos en los mercados cerrados de las provincias del interior. Se suponía que era la operación imperial perfecta. La presión militar abre el mercado genera ganancias, las ganancias justifican la intervención. La fórmula funcionó en Asia, África, China. ¿Por qué no iba a funcionar aquí? En su lógica todo parecía impecable. Argentina es un país joven e inestable. Varias voleas, una demostración de fuerza y las rutas comerciales se abrirán. Pero había un error en esta lógica, nacido de la confianza en sí mismo. Confundieron el éxito táctico con una victoria estratégica. Decidieron que una vez que las cadenas de Obligado se rompieron, la resistencia fue destruida. Sin embargo, Obligado no fue el final, sino el comienzo. Ese fue el precio que Argentina pagó para ganar tiempo. La guerra en los ríos no debería haberse llevado a cabo de acuerdo con las reglas europeas. No era un océano donde las maniobras y la artillería decidían todo. Era la arteria interior del país, donde la costa pertenecía a quienes la vivieron durante generaciones. La flota iba río arriba con confianza, pero con cada kilómetro que entraba más profundamente en territorio extranjero, donde cada borde del bosque, cada curva de la orilla, podría convertirse en una amenaza. Al principio no había señales alarmantes. Las máquinas de vapor funcionaron correctamente. La disciplina se mantuvo. Pero cuando los barcos comenzaron a acercarse a los puertos, por los cuales todo esto fue planeado, la euforia comenzó a disolverse. Esperaban mercados, negociaciones, comerciantes, contratos. En cambio, fueron recibidos por el silencio. Muelles vacíos, almacenes cerrados, pueblos que se extinguieron en vísperas de su llegada. Ni comerciante ni comprador. El gobierno de Rosas dio una orden simple y absoluta. No comercio con el enemigo. Ni una gota de agua, ni un trozo de carne, ni una sola bolsa de grano. Nadie tenía que comprar telas inglesas y productos franceses. Nadie debería haber suministrado alimentos a la flota. Lo que se concibió como una brillante expedición comercial se convirtió gradualmente en un desastre económico. 95 buques mercantes iban bajo la protección de 12 buques de guerra, cargados con mercancías que ahora no tenían a nadie para vender. Cada día de inactividad significaba gastos, carbón para máquinas de vapor, salarios para tripulaciones, desgaste de barcos. En lugar de contratos y ganancias, recibieron un vacío.
Y ese vacío era más terrible que las armas. Poco a poco, el miedo se sumó a la frustración económica. El río se volvió hostil. No podía relajarse ni un minuto. Tan pronto como el marinero se dobló sobre el tablero para fumar, se escuchó un disparo desde los matorrales en la orilla y el cuerpo cayó al agua. Los tiradores invisibles acompañaron a la flota por kilómetros, día y noche. No entraron en una pelea abierta, no se alinearon. Esperaron, eligieron el momento y desaparecieron. Para los marineros europeos, acostumbrados a frentes claros y posiciones claras del enemigo, fue una prueba psicológica. Paraná se convirtió en una prisión de agua dulce. Los barcos solo podían moverse sobre el agua. Las costas no les pertenecían. Aterrizar en tierra significaba correr el riesgo de ser emboscado. Cada puerto podría ser una trampa. Cada bosque es una cubierta para los tiradores. La flota, considerada la más moderna del mundo, se vio aislada del objetivo real de su campaña. Solo controlaban el río en el sentido de que navegaban por él. Pero todo a su alrededor, la tierra, la gente, el suministro, estaba fuera de su poder. La moral estaba cayendo poco a poco. Los soldados y marineros comenzaron a darse cuenta de que no eran conquistadores, sino extranjeros que habían ido demasiado lejos. En Europa todavía parecía una misión exitosa. Los periódicos no escribieron sobre muelles vacíos y disparos nocturnos de arbustos, pero en las cubiertas el estado de ánimo cambió. La gente está cansada de la tensión constante. Los comandantes vieron que el comercio no estaba en marcha, que la población local no iba a cooperar, que cada avance solo aumentaba la distancia al océano seguro. Cuando meses después se decidió regresar al Atlántico, ya no era una marcha triunfal. Fue una salida. Formalmente, la flota seguía siendo fuerte. Sus cañones aún podían destruir las baterías costeras, pero el objetivo principal, forzar a la región a un comercio rentable, fracasó. La economía por la que todo comenzó no sucumbió a las armas. Los almirantes europeos cometieron un error fatal. Creyeron que al romper las cadenas de obligado, rompieron el espíritu de la nación. Confundieron la superioridad tecnológica con el dominio estratégico. Pero el río no se convirtió en su camino. Se convirtió en una trampa que se encogía lentamente a su alrededor. Y mientras desplegaban los barcos río abajo, en algún lugar por delante ya estaba empezando a formarse un plan que iba a convertir su retirada en una pesadilla. Mientras la escuadra anglo-francesa, desilusionada y agotada, se preparaba lentamente para regresar por el Paraná, algo mucho más importante estaba sucediendo en las costas que simplemente recuperarse de la derrota. No se discutió si la batalla de Obligado se perdió. Allí decidían cómo ganar la siguiente. Lucio Norberto Mansilla no percibió noviembre de 1845 como el final de la historia. Para él fue una lección dolorosa pero necesaria. Sabía el precio de la resistencia frontal. Vio cómo la artillería europea lanzaba baterías costeras. Se sentía como si el cascarón arrancara la carne y se rompiera las costillas. Estaba herido, con el pecho vendado, y entendió lo principal. Si jugamos de acuerdo con sus reglas, perderemos de nuevo. El escuadrón europeo representó la encarnación de la era industrial. Las máquinas de vapor les permitieron no depender del viento. Los elementos estructurales de hierro reforzaron el casco. Su artillería venció más y más precisamente. Sus tripulaciones eran veteranos disciplinados de las campañas coloniales. Era una máquina acostumbrada a que la resistencia se rompiera tarde o temprano. Pero cualquier máquina tiene límites.
Mansilla entiende que no hay que romper el coche en la frente. Tenemos que hacer que funcione donde no está adaptado. No fuerza contra fuerza, sino inteligencia contra construcción. Estudió casi maniáticamente el mapa de Paraná. Cada curva, cada banco, cada estrechamiento. El río no era un camino llano. Ella era una criatura viviente, con giros bruscos, bancos de arena ocultos y corrientes impredecibles. Y eso podría ser un arma. Su mirada se detuvo en un sitio que para un observador no entrenado no parecía nada especial: Punta Quebracho. Pero para un marinero, este lugar fue una prueba. El río allí se curvó bruscamente, se estrechó y la corriente se intensificó. Para completar este giro, los grandes barcos de vapor tuvieron que reducir la velocidad casi hasta la pérdida total de recorrido. Se vieron obligados a acurrucarse en la costa oeste. De lo contrario, se arriesgaron a encallar. Pero la geografía tiene otra sorpresa. La costa en este lugar no era baja y suave. Era un acantilado casi escarpado, de unos 20 metros de altura, cubierto de arbustos y árboles robustos. El Quebracho, cuyo nombre dio nombre al lugar. Desde abajo, esta orilla parecía simplemente una pared alta de tierra. Desde arriba, era una plataforma de artillería natural. Y ahí Mansilla vio la solución. Los cañones marinos disparan en el horizonte, no disparan al cielo. El diseño de la artillería naval limitaba el ángulo de elevación del cañón. Los mecanismos fueron diseñados para un duelo entre barcos ubicados aproximadamente al mismo nivel del agua. Para golpear al enemigo a una altura de 20 metros casi verticalmente sobre la cubierta, tendrían que violar las limitaciones físicas de sus propias instalaciones. Esto significaba una cosa: si las baterías argentinas se ubicaban en la parte superior, los barcos terminarían en la parte inferior, en un sentido literal y estratégico. Desde una altura, el núcleo no golpeará las partes más duraderas del cuerpo. Caerán en las cubiertas, donde están las personas, los mecanismos de dirección, las calderas, las tuberías de vapor, donde la madera y el vapor, no el hierro y la armadura. Donde un solo disparo exitoso puede incapacitar todo el sistema. No fue solo una emboscada, era una fórmula de ingeniería. Curva estrecha del río, reducción de velocidad, imposibilidad de dar la vuelta, ángulo de disparo limitado hacia arriba, altura del acantilado. Cuando estos elementos se juntan, no se obtiene una batalla, se obtiene una trampa. Los preparativos han comenzado. Y no fue un trabajo de un día. 17 cañones debían elevarse a una altura que parecía casi inalcanzable sin tecnología moderna. Se utilizaron cuerdas, cubiertas de madera, bloques improvisados. Los caballos tiraban de las armas por la pendiente. La gente apoyaba sus hombros en los carros. Cualquier error amenazaba con el hecho de que el arma se rompería, estrellándose contra las piedras. Pero lo importante era el silencio. La flota no debería haberlo sabido. No hay disparos prematuros, no hay fogatas que puedan emitir posiciones. Las armas estaban enmascaradas con ramas y follaje. Los tiradores cavaron trincheras en el borde del acantilado, pero para que todo pareciera un paisaje natural desde arriba. La tierra fue apisonada para que no hubiera rastros nuevos. 600 infantes y unos 150 carabineros tomaron posiciones. No eran soldados del ejército, fueron los gauchos, los habitantes de estas tierras, las personas que crecieron cerca de este río. Conocían su carácter, sabían cómo sonaba el silencio antes de la tormenta. Nadie sabía el día exacto en que la escuadra anglo-francesa volvería río abajo. Pero era obvio, tendrían que volver por el mismo camino y tendrán que pasar por esta curva.
Mansilla entendió que no habría un segundo intento. Si abre fuego demasiado pronto, los barcos podrán retirarse. Si golpea demasiado tarde, la parte principal ya pasará. Era necesario esperar el momento en que el centro de la columna estuviera dentro de la curva, cuando los barcos delanteros ya habían girado y los traseros aún no habían entrado. Cuando se sujetan como una bestia en una trampa, no solo requería coraje, esto requería remojo en frío. Mientras que en Londres y París todavía se consideraba que la campaña era un éxito, en las orillas del Paraná se creó el escenario para un resultado completamente diferente. Los capitanes europeos se preparaban para regresar a casa, contando solo con la corriente y el viento. No sabían que el río ya había elegido un bando, y que en su costa alta no les espera un duelo de artillería, sino una ejecución cuidadosamente calculada, construida sobre la geometría, la paciencia y la comprensión de los límites de la tecnología imperial. 4 de junio de 1846. El sol se eleva por encima de la Parana, y la luz de la mañana se refleja en el agua turbia. La escuadra anglo-francesa va río abajo. 12 buques de guerra, seguidos de una larga columna de 95 buques mercantes. Ya no es un desfile triunfal, pero tampoco una estampida. Es una salida organizada. Están cansados, decepcionados, pero aún se consideran los más fuertes. Las máquinas de vapor golpean sordamente. El humo negro sale de las tuberías. Los capitanes vigilan de cerca la corriente. ¡Adelante! Una peligrosa curva en Punta Quebracho. Hay que bajar la velocidad. No hay prisa aquí. Cualquier error y el barco encallará. Los comandantes ordenan reducir el movimiento. Los enormes cascos giran lentamente, sustituyendo los lados a la orilla oeste. Los barcos van cerca de la tierra, por lo que es más seguro maniobrar. Los marineros pueden ver una pendiente arcillosa, nidos de aves, arbustos en la parte superior de un acantilado. Pero no ven lo principal. Arriba, entre árboles y ramas, detrás de un disfraz de follaje y tierra, hay 17 herramientas. 600 hombres se congelaron en espera. Nadie habla. Las mechas ya están incendiadas, pero se mantienen listas. Está lleno de pólvora. Los núcleos están apilados. Mansilla se encuentra un poco a un lado, apoyado en un sable. Permite que los primeros barcos entren en la curva. Permite el segundo. Espera a que la mayor parte de la flota esté dentro de la curva, donde no se puede dar la vuelta, no se puede acelerar, no se puede escapar. El momento se estira. Desde abajo se escucha el chirrido rítmico de los mecanismos de las ruedas, el silbido del vapor. Los equipos de oficiales en inglés y francés piensan que su único problema es la corriente. Mansilla levanta el sable y da órdenes. La costa explota con fuego. Al mismo tiempo retumban 17 cañones y cientos de disparos de carabinas. Una descarga desde una altura cae directamente sobre las cubiertas de los barcos. Los núcleos no golpean los lados fuertes, irrumpen desde arriba, rompiendo el árbol, desgarrando a las personas, rompiendo los mecanismos. Kartek barre los cálculos que están en las armas. La primera volea causa caos. La caldera de vapor de uno de los barcos recibe un golpe. Una explosión de vapor quema a los marineros. El mecanismo de la rueda de otra nave se rompe en astillas. Los oficiales intentan dar órdenes, pero muchos de ellos ya están en las cubiertas. Los británicos y los franceses tardaron unos minutos en entender de dónde venía el fuego. Están desplegando armas, están tratando de llevarlos a los brotes entre los arbustos, pero se enfrentan a algo en lo que no han pensado. Sus armas no se elevan lo suficiente. Los mecanismos no permiten levantar el cañón en tal ángulo.
Los proyectiles disparados en la desesperación golpean la pared de arcilla del acantilado, golpeando tierra y rocas, pero sin llegar a las baterías argentinas. Todo lo que está arriba es polvo. Ningún arma fue destruida. No es una pelea igual, es un tiroteo. Los gauchos se recargan con calma y metódicamente. Disparan una y otra vez. Desde lo alto lo ven todo. Cada nave es como un objetivo en la palma de su mano. Ni dar la vuelta ni acelerar. La flota está atrapada en una curva como una bestia en una trampa. El pánico se extiende a las filas traseras de la columna. Los barcos mercantes, al ver lo que está pasando por delante, intentan acelerar. Pero el río es estrecho. Los barcos chocan. Algunos se acercan demasiado a los bancos de arena y encallan. Gritos, señales, comandos desordenados. La línea se derrumba. Uno de los vapores recibe un golpe directo en la rueda. Las cuchillas se rompen, la nave pierde el control y comienza a girar en el medio del río, sustituyéndose por un nuevo fuego. La cubierta se convierte en un campo de astillas y cuerpos. 3 horas de infierno. Desde la altura, cada golpe trae un resultado. Desde abajo, cada volea de respuesta es impotente. La tecnología imperial resulta inútil contra el simple hecho de que los físicos no pueden engañar. En algún momento, los capitanes se dan cuenta de que, si continúan, perderán todo. Para salvar los buques de guerra hay que sacrificar los mercantes. Se da una orden tácita: irse. Los buques de guerra de alta velocidad dan una carrera completa y se rompen de la curva, dejando atrás barcos mercantes menos maniobrables. Algunos de ellos, al darse cuenta de que no podrían irse, prenden fuego a su propia carga para que no llegue a los argentinos. Un espeso humo negro se eleva sobre el río. Las telas, los productos, los bienes para los cuales se inició toda la expedición se convierten en cenizas. Los gauchos descienden de un acantilado a los barcos que están varados. Parte capturada, parte se quema directamente en el agua. Paraná se convierte en un camino de fuego lleno de escombros y cuerpos. Lo que comenzó como una demostración de poder imperial termina en una huida. Cuando los restos de la flota salen de la zona de fuego, sus cascos están perforados. Las cubiertas están llenas de sangre, las tripulaciones están agotadas. Ya no son los dueños seguros del río. Son personas que han sobrevivido a la humillación. En Londres y París, las noticias se toman en silencio. Los informes secos hablan de pérdidas, barcos dañados, comercio fallido. El cálculo es simple. La presión adicional no da sus frutos. Navegar por los ríos interiores de Argentina cuesta demasiado y ofrece muy pocos beneficios. La operación militar se convierte en una cuestión diplomática. Pronto se firmarán los tratados. Se reconocerán los derechos de Argentina sobre sus aguas interiores. Se devolverá el control de las posiciones clave. Y el momento simbólico será especialmente amargo para el orgullo imperial. Los barcos británicos, los mismos que una vez rompieron las cadenas de obligado, se verán obligados a saludar la bandera argentina. Punta Quebracho no fue la batalla más sangrienta del siglo XIX, pero se ha convertido en una prueba de que la tecnología no es un absoluto. Que el terreno, el cálculo y la voluntad pueden cambiar el resultado. El río puede ser un aliado. Obligado aprendió a resistir. Punta Quebracho demostró cómo ganar.